La inferencia estadística consiste en tomar elementos de una población, conformarlo como una muestra y a partir de esa muestra inferir qué características tiene la población. Pero antes de profundizar en este tema, déjenme platicarles una historia de cuando yo estuve en la Facultad de Medicina. Todos los días, frente a la escuela, se ponía un señor que vendía nieves y paletas, y la característica de él es que nunca rehuía un volado. Así fuera una nieve o todo el carro de nieve, no le rehuía a un volado y se la jugaba en todo. Por supuesto que en más de una ocasión le jugué volados de nieve. Algunas veces ganaba, otras veces perdía. Al final creo que quedábamos a mano. Pero supongamos que un día estaba jugando con él y al volado yo le voy sello y él gana con un águila. Y aquí van los resultados. En el primer lanzamiento, el saca águila me ganó. Bueno, yo pensaba, en la siguiente me desquito. Y en el siguiente lanzamiento vuelve a sacar águila y pienso, otra vez me ganó. Yo creo que en la siguiente empiezo a emparejarme y al tercer lanzamiento otra vez águila. ¡Chin! ¡Qué suerte tiene este paletero! Que sea una más para no irme perdiendo, pues. Y en la terquedad, yo perdí 10 seguidos. Es decir, él ganó 10 águilas seguidas. Y yo pienso, qué raro. Estoy seguro que este señor me está robando, porque es muy poco probable que gane 10 volados seguidos. Aquí la pregunta es, independientemente de que haya ocurrido o no lo que estoy relatando, ¿en qué momento cambia mi opinión a sí, es probable que me gane 3 volados? Claro que es muy poco probable que me gane 10 volados, pero es tan raro que mejor pienso en otra cosa. ¿En qué momento cambia mi pensamiento? Para que pudiera contestar esa pregunta tuvieron que pasar algunos años y me di cuenta que la ciencia tiene un valor crítico en el cual considera que el azar puede ser descartado o al menos considerado como una segunda opción y no como una primera, y ese valor es cuando la probabilidad es igual o menor a 0.05, que es cuando el investigador considera que el azar es poco probable y busca otra explicación en lo que está observando. Ojo, no niega que el resultado pueda ser a causa del azar, pero le asigna una probabilidad muy pequeña. Este es el principio de la prueba de hipótesis. El relato anterior no es más que un ejemplo de lo que puede ser la aplicación de la estadística para inferir los parámetros en una población. La inferencia estadística entonces se refiere a estimar los parámetros de una población a partir de lo observado en una muestra. Y se consideran dos procedimientos de inferencia: la prueba de hipótesis y la estimación de intervalo. La prueba de hipótesis asume el supuesto de que no existe una diferencia en las poblaciones estudiadas y mide la probabilidad de que las diferencias observadas hubieran ocurrido por azar. Para hacerlo, sigue una secuencia de pasos que en esta transparencia lo resumimos en 6. Primero, establece una hipótesis nula, luego define un nivel de significancia, se calculan los estadísticos. Si esos estadísticos son diferentes a lo esperado, entonces se estima la probabilidad y si la probabilidad es baja, se descarta el azar como explicación de la diferencia y al final
se establece una conclusión estadística. Pero vayamos por partes. Lo primero es el planteamiento de la hipótesis. El planteamiento de la hipótesis debe de expresarse con algunas condiciones que deben ser respetadas. En primer lugar, la hipótesis se representa simbólicamente utilizando el símbolo del parámetro. En este caso, en la pantalla vemos dos símbolos de parámetros, que es el de la proporción poblacional, que es una P mayúscula, y el de la media poblacional, que es la letra mu griega. Siempre que hacemos un planteamiento de hipótesis, lo estamos haciendo con el símbolo del parámetro, porque es ese el que queremos estimar, el parámetro a partir del estadístico. El segundo elemento en una hipótesis nula es el signo de igual o el equivalente cuando lo estamos definiendo como mayor que o igual o menor que o igual. Esas tres expresiones pueden definir la hipótesis nula. La hipótesis alterna no es necesario que la planteemos en este momento, pero sí es importante que la tengamos presente porque más adelante la podremos utilizar. Cuando el signo de hipótesis nula se expresa con un signo de igualdad, la hipótesis alterna será expresada con el símbolo diferente de. Pero cuando la hipótesis nula se expresa con los símbolos mayor que o igual a o menor que o igual a, la hipótesis alterna se expresará con el símbolo menor que o mayor que. Finalmente, al establecer la hipótesis nula, podemos hacerlo de dos maneras. En primer lugar, cuando solo estamos estudiando una población y tomamos una muestra, la hipótesis nula se contrasta contra un valor conocido si es que lo conocemos. Por ejemplo, el caso del lanzamiento de la moneda, ya sabemos que la moneda tiene una probabilidad de 0.5 de que caiga, por ejemplo, la cara águila. Y si lo que estamos calculando es un promedio, por ejemplo, y conocemos el promedio en la población, podemos utilizar para contrastar ese valor en la hipótesis nula. Pero lo más frecuente es contrastar dos poblaciones que asumimos que son iguales. En ese caso, la hipótesis nula se puede plantear como la proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2, por ejemplo, o que el promedio de la población 1 es igual al promedio de la población 2. Lo siguiente que definimos es el nivel de significancia, que se refiere a que si realmente no existe diferencia entre lo que estoy estudiando, si realmente la hipótesis nula es cierta, ¿qué probabilidad le voy a conceder a equivocarme? Y generalmente ese nivel de significancia lo utilizamos de 0.05, aunque el investigador podría hacerlo más estricto y ponerle 0.01, más raramente puede utilizar algo más laxo como 0.1. Esa área puede ser definida de dos colas o de una cola, que se refiere a si estamos considerando el 5% de esa área debajo de la curva separada en dos áreas semejantes, como es la que tenemos señaladas en la parte de arriba o cargada hacia un lado. ¿Qué lo define? Bueno, lo define en primer lugar la hipótesis nula, que en el primer ejemplo dice que la
proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2. Eso define que el análisis se va a hacer de dos colas y que la significancia alfa tiene que dividirse en dos extremos, 0.025 de un lado y 0.025 del otro lado. Esto es lo más frecuente cuando hacemos estadística inferencial con prueba de hipótesis. Pero en algunas circunstancias especiales podremos hacer algo que se llama una prueba de una cola. Es decir, que ese 5% lo vamos a poner solo en un extremo de la curva de distribución normal y no en los dos. Por eso se llama de una cola. Y eso lo vamos a definir con la prueba de hipótesis, por ejemplo, proporción de la población 1 es menor o igual a la proporción de la población 2, manteniendo un alfa de 0.05. Entonces, ese 5% del área va a quedar solo en un lado de la curva de distribución normal del universo de las muestras. Lo siguiente sería calcular los estadísticos. Y este es buen momento para dejar claro la diferencia entre parámetro y estadístico. Parámetro es lo que queremos estimar en la población. Por ejemplo, la proporción en la población. Y estadístico es esa medida que calculamos en la muestra. Nosotros, al trabajar con muestras, calculamos estadísticos. Pero a partir de ellos queremos saber cómo son los parámetros. Y aquí en pantalla tenemos varios parámetros que en inferencia estadística nos interesa conocer a partir de estadísticos. Por ejemplo, la proporción de la población, la diferencia de dos proporciones, la razón de proporciones, la media poblacional, la diferencia de medias poblacionales, la razón de varianzas poblacionales, el coeficiente de correlación poblacional o la pendiente de la regresión. Estos son algunos elementos que estaremos revisando en el transcurso de las siguientes sesiones. Una vez que se han calculado los estadísticos y encontramos que son diferentes a lo que esperábamos, que son diferentes a lo nulo, a la igualdad, entonces calculamos cuál es la probabilidad de que esa diferencia se deba al azar. Y no es otra cosa más que un cálculo de probabilidades tomando en consideración los supuestos del estadístico de prueba. Y tal como lo vimos en la parte de cálculo de probabilidades en el apartado de distribuciones muestrales, bueno, para calcular probabilidades podemos hacerlo, por ejemplo, mediante la distribución binomial, mediante z para una proporción, mediante la distribución normal para la diferencia de dos proporciones, mediante la distribución normal para una media o la distribución normal para la diferencia de dos medias, entre muchos otros cálculos de probabilidad. Cada cálculo de probabilidad vimos que tenía algunas restricciones, como puede ser el tamaño de la muestra, el que P por Q por N sea mayor o igual a 5, el que tenga una distribución normal o que la muestra sea mayor de 30, que la selección sea independiente, etc. Esas restricciones o esos supuestos deben ser tomados en cuenta cuando estamos calculando probabilidades en inferencia estadística. Anteriormente, cuando no existían equipos de cómputo y las estadísticas en gran parte tenían que hacerse a mano o quizás con una calculadora, bueno, lo que se hacía era definir cuáles eran las zonas de aceptación y las zonas de rechazo de la hipótesis nula.
Y eso nos ayudaba una vez que habíamos definido si se trataba de una prueba de dos colas o de una cola y si alfa era de 0.05 o de algún valor diferente. Le llamábamos zona de aceptación a aquella área que se encontraba al interior, en el centro de la curva, y zona de rechazo a la que se encontraba fuera de un área, de un valor que definía en dónde empezaba esa zona de rechazo. Para encontrar esa zona de aceptación y la zona de rechazo, procedíamos de esta manera. Primero especificábamos el valor de alfa, por ejemplo, 0.05, y para encontrar el valor de z, es decir, cuántas desviaciones estándar en esa distribución normal del universo de las muestras debía encontrarse, recurríamos a la tabla de distribución normal. Pero ahora lo hacíamos de manera inversa a como calculábamos la probabilidad. Por ejemplo, para definir el área de 95% debajo de la curva con dos colas, lo primero que hacíamos era tomar 0.5, que en el área, en la tabla de distribución normal es lo que nos marca, y a ese 0.5 le restábamos alfa entre 2, es decir, a 0.5 le restábamos 0.025 para que nos diera 0.475. Ese valor lo buscábamos dentro de la tabla de la distribución normal, que lo estoy señalando en el color amarillo. Y luego, a partir de ahí buscábamos a qué valor de z correspondía, y en este caso corresponde a 1.9 más 0.06, es decir, que el 95% del área que vamos a tomar como zona de aceptación se encuentra desde menos 1.96 desviaciones estándar hasta 1.96 desviaciones estándar. Todas las muestras que vayan a caer dentro de esta área van a ser consideradas como de aceptación de la hipótesis nula. Aquellas muestras que lleguen a caer dentro de la zona que va más allá del 1.96 van a ser consideradas en la zona de rechazo. De esta manera, el valor crítico que define las áreas de aceptación y la de rechazo va a ser 1.96 cuando estoy trabajando con un alfa de 0.05 y asumo la distribución normal. Cuando quiero hacer una prueba de una cola, asumiendo que alfa sigue siendo de 0.05, el valor z en la distribución normal se define considerando el 0.5 menos alfa para que nos dé 0.45, y eso es lo que vamos a tomar dentro de una cola nada más. La otra la vamos a dejar completa. Y vamos a ir a buscar en la tabla de distribución normal el valor de 0.45. Nos vamos a dar cuenta que ese valor no está generalmente en las tablas de distribución normal, porque está 0.4495 y 0.4505. Así que vamos a tomar un valor que se encuentre en medio de esos dos. Así que vamos a tomar el 1.6 y luego vamos a tomar algo que se encuentre en medio entre 0.04 y 0.05 para obtener 1.645. De esta manera, el valor crítico que define la zona de aceptación y la de rechazo cuando se trata de una prueba de una cola sería de 1.645 cuando alfa es igual a 0.05 y se asume la distribución normal. Al final de la prueba de hipótesis establecemos una conclusión estadística.
Cuando rechazamos la hipótesis nula, es decir, cuando la muestra que hemos tomado cae en esas zonas de rechazo, concluimos que existe una diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando aceptamos la hipótesis nula, concluimos que no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Evitamos concluir que no existe diferencia y esto es muy importante. Y es importante no comprometerse con que no existe diferencia, porque existen errores que se pueden presentar en la interpretación de los resultados. Si ponemos atención en el cuadro de la pantalla, vamos a ver que existen dos referencias. Primero, estamos buscando si los parámetros son diferentes o son iguales. Dado que no podemos estudiar a toda la población, entonces estudiamos una muestra a través de una prueba y el resultado de la prueba nos dice que las poblaciones son diferentes o son iguales. Cuando la prueba nos dice que las poblaciones son diferentes y efectivamente las poblaciones son diferentes, entonces tenemos un resultado correcto. También puede ser que la prueba nos diga que las poblaciones son iguales y que efectivamente las poblaciones son iguales. Es decir, es correcto. Pero puede ser que mi prueba me diga que son diferentes, pero realmente las poblaciones son iguales. Y ese es un error que se conoce como error tipo 1. O puede ser que yo diga que las poblaciones son iguales y que las poblaciones sean realmente diferentes. Ese es otro error que se puede cometer y ese error se conoce como error tipo 2. Para explicar lo anterior, utilicemos esta figura. Supongamos que vamos a tomar una muestra de la población que está marcado con ese eje vertical azul. En esa población vamos a tomar la muestra. Ya sabemos que cuando tomamos una muestra de esa población, estamos tomando solo una muestra de un universo de muestras. Y yo espero que esa muestra se encuentre cerca del parámetro a estimar. Ocasionalmente, la muestra que estoy seleccionando está en el extremo. De cada 100 muestras que tomo, el 5% van a estar en los extremos y el 95% van a estar en el área blanca. Entonces, cuando yo tomo una muestra y esa muestra debió haber estado en el área blanca y me toca ese 5% y digo que a partir de la muestra el promedio es diferente al que yo estimaba en la población, entonces concluyen correctamente que hay una diferencia. Esta es una muestra que me estaría conduciendo al error tipo 1, cuando no existe diferencia. Y yo digo que sí existe. El error tipo 2 se presenta en condiciones diferentes. Supongamos que tengo dos poblaciones. En la línea negra es el parámetro que quiero estimar, es la población que quiero estudiar o con la que la quiero comparar. Y la azul es donde voy y tomo la muestra. Evidentemente esas dos líneas están separadas. Pero de donde voy y tomo la muestra, estoy tomando solo una de un universo de muestras. Y no está tan separada o no está tan cerca de el otro parámetro. Entonces yo podría concluir que son iguales, que no existe diferencia entre los dos parámetros. Y ese sería, al afirmar que no hay diferencia, sería un error de tipo
2. Bien, entonces, asumiendo que se pueden cometer errores durante una prueba de hipótesis, ¿cómo debemos de comportarnos? El error más grave sería cometer un error de tipo 1, es decir, que siendo iguales, yo diga que son diferentes. Ese error lo controlamos con el nivel de significancia. Es decir, cuando yo defino alfa igual a 0.05, yo digo que la probabilidad de cometer un error tipo 1 es muy bajo. Lo asigno en 5 de cada 100. Es decir, que de cada 100 que yo diga que hay diferencia, asumiendo la hipótesis nula, me equivoco solo en 5. Por eso, cuando encontramos una P de 0.05 o menor, yo afirmo con mucha confianza que hay diferencia significativa. Pero el error tipo 2 no está generalmente ajustado o medido de la misma manera. Por eso cuando aceptamos la hipótesis nula, generalmente desconocemos la probabilidad de cometer un error tipo 2. A esa probabilidad se le conoce como beta y por eso concluimos en que no encontramos diferencia significativa. Eso no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir que nosotros no pudimos probar que hubiera una diferencia significativa. No afirmamos que no hay diferencia. Insisto, solo decimos que no la encontramos. Y así deberíamos dejar nuestra conclusión. El siguiente procedimiento que utiliza la inferencia estadística es la del intervalo de confianza. Es un procedimiento mediante el cual definimos un rango delimitado por dos valores entre los que con alguna seguridad se puede encontrar el parámetro de interés. A este rango se le conoce como intervalo de confianza y su elaboración se basa, al igual que la prueba de hipótesis, en las propiedades de la curva normal y en el conocimiento de las distribuciones muestrales. De alguna manera, la estimación de intervalo de confianza se parece a la pesca con atarraya, en donde lanzamos una red para capturar un pescado y mientras más grande es esa red, más posibilidad tenemos de atrapar ese pez. Así, cuando estoy interesado en estimar un parámetro, por ejemplo, un promedio, yo ya sé que del universo de muestras que puedo obtener de esa población, muchas se van a encontrar cerca del promedio, algunas un poquito separadas y muy pocas muy separadas. Y que el 95% de las muestras de ese universo de medias muestrales, de las cuales voy a tomar una, el 95% de esas medias muestrales se encuentran más o menos a 2 desviaciones estándar a cada lado del promedio de la población. Así que si voy y tomo una muestra de ese universo de medias muestrales, lo más probable es que me toque uno de ese 95%. Claro que nada me garantiza que esa muestra siempre esté cerca del promedio. Simplemente voy a escoger por azar alguno de esas muestras que en esta imagen están representadas por los círculos azules. Pero si a cada uno de esos círculos azules que representan medias muestrales obtenidas de esa población, le sumo y le resto 2 desviaciones estándar aproximadamente, en ese rango de valores que está entre el límite inferior y el límite superior, con mucha seguridad voy a tener el parámetro de la población y que solo ocasionalmente, cuando la muestra
que estoy seleccionando esté en esa cola, en ese 2.5% de un lado o del otro lado, sumarle y restarle dos desviaciones estándar no incluiría el parámetro de la población. De manera general, para calcular un intervalo de confianza, primero hago una estimación puntual, por ejemplo, calculo el promedio. Luego calculo el error estándar, que no es otra cosa más que la desviación estándar del universo de las medias muestrales para la n que estoy utilizando, y tomo en cuenta el coeficiente de confianza, que no es otra cosa más que el valor z. Y al final multiplico el error estándar por el coeficiente de confianza, y eso se lo voy a sumar y se lo voy a restar a la estimación puntual. Será en las siguientes presentaciones donde veremos con detalle cómo podemos utilizar los conceptos de prueba de hipótesis e intervalos de confianza en diferentes situaciones y contextos en los cuales hacemos inferencia estadística.